Bueno, a ver, miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa si queremos hallar la clase de X para que 19X sea congruente con 5 módulo 23? Módulo 23, sí. ¿Qué pasa acá? ¿Tenemos, primero, algún indicio de que se puede llegar a encontrar X o no? No, nada a simple vista que 23 nos... primo o no. Ah, 23 es primo, claro. 23 es primo. 23 es primo, entonces existe el inverso de 19 en Z23. Seguro existe. ¿Mm? O sea que eso sabemos que hay solución. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, como hicimos hoy, podemos ponernos a probar. ¿Qué Yo me tiro valores? de cabeza la diofántica. Bueno, claro, porque acá podríamos tener suerte y decir, bueno, vamos probando el 1, el 2, el 3, ponele que nos diera el 3, bueno, buenísimo, ya lo encontré enseguida. Pero vamos a tardar en encontrarlo. Porque fíjense que lo que hay que ir haciendo, tengo que hacer, ponele, 19, bueno, por 1 ya sabemos que no, ¿no? Porque esto nos va a dar 19, más vale que no está en la clase del 5, módulo 23. Si hago 19 por 2, 19 por 2 es 38. Tengo que encontrar el resto de 38 dividido 23. Eso es congruente con 15 en la clase del 23, en módulo 23. ¿Sí? Bueno, cuando este número va creciendo, bueno, las cuentas se van poniendo más feas, ¿no? Ahora busco la clase del 23, esto me queda 46, o sea que estamos en la clase del 11. ¿Sí? Bueno, voy a estar un rato largo haciendo esto. Se los digo porque ya lo probé, no quiero hacerles todas esas cuentas. Entonces, en este caso, decimos, bueno, pará, si yo lo que estoy pensando es que quiero, ¿quieren que este fibrón? A ver si anda este. Lo que pienso es que quiero que 19x menos 5 sea múltiplo de 23, entonces esto es resolver la ecuación diofántica 19x menos 23q igual a 5. Y trabajamos en eso. No es tampoco que sea muy rápido, pero es más eficiente. Fíjense, primero que pienso, 19 y 23 son coprimos. Bueno, ya lo sabía porque 23 es primo, así que cualquier número más chico que él van a ser coprimos. Entonces, hay solución. Bueno, vamos a decir, como son coprimos y 1 divide a 5, entonces hay solución, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que buscábamos? O sea, acá no necesariamente tienen que ser coprimos, ¿no? Sino que el número que nos dé como el máximo común divisor tiene que dividir a ese número, ¿sí? Al que está del otro lado de la igualdad. Bien, hay solución. ¿Qué hacemos? Buscamos entonces la combinación lineal entera entre 23 y 19 que nos dé 1. Esto es lo que hicimos hoy, que dijimos, bueno, ahí necesitábamos 1. Acá necesitamos que nos dé 5. Pero buscamos la combinación que nos dé 1 y después multiplicamos toda la ecuación por 5, ¿sí? ¿Se acuerdan que era así el procedimiento? Hacemos 23 es igual 19 por 1 más 4. 19 es 4 por 4 más 3. 4 es 3 por 1 más 1. Y el próximo resto ya sabemos que va a ser 0. Así que de acá despejamos el 1. 1 es 4 menos 3. Ahora reemplazamos el 3. 4 menos
19 menos 4 por 4. Vamos a agrupar ahí, bueno, decimos entonces que 1 es igual, acá tengo 4 más 4 veces 4, es decir que tengo 5 veces 4, menos 19. Y ahora reemplazo el 4. 5 por 23 menos 19, menos 19, ¿sí? Es decir, que 1 es igual a 5 por 23, y acá tengo Menos 6 por 19. menos 6 por 19, ¿sí? Bien, esa es la combinación lineal entera que me da 1. Ahora multiplico todo por 5 para tener esta ecuación, ¿no? Es decir que tenemos que 5 es igual, vamos a escribirlo como está acá, sería 19 por menos 30, ¿sí? ¿Hice bien? Sí. Menos 23 por menos 25. ¿Bien? Bueno, igual este nos va a dar lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Y ahora decíamos, bueno, encontré una solución. Sí. Sí. ¿Cuál es? X igual menos 30, que es igual a... Como entero es menos 30. ¿Y en qué clase está módulo 23? Clase 7. Esto es congruente con 7, ¿no? Porque, no, con 7 no. Piensen que nosotros lo que buscamos es que menos 30, ¿sí? Menos el que yo estoy buscando, a ver en qué clase está, tiene que ser múltiplo de 23. ¿Sí? Si yo acá pongo 7, esto me da menos 37. ¿Quién es el que tengo que poner acá? 16. Bueno, 16. Si quieren, lo pueden pensar al revés, si les resulta más fácil, también uno puede pensar x más 30 me tiene que dar 23q, pero bueno, otra vez digamos como que si no, uno lo piensa negativo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, es como pensar en el opuesto de 30. ¿Se entiende lo que digo? ¿O lo estoy embarullando? A ver, miren. Si yo pienso, No, creo que ya se entendió de entrada, profe. ¿sí? Si yo pienso, la clase del 30 es congruente con 7 módulo 23. 30 sí es congruente con 7. Le voy sumando 23, digamos. O le va sumando 23, o ahora pensamos, el opuesto de 30 es menos 30, es lo mismo que el opuesto de 7. Y menos 7 va a ser congruente módulo 23 ¿con quién? Con 23 más 7. ¿Qué estoy diciendo? Perdón. Menos 7. 23 menos 7. Con 23 menos 7. ¿Sí? O sea que ahí aparece el 16 que decía Antu. Bien, o sea que esto está en la clase del 16. Es congruente con 16 módulo 23. ¿Sí? Ah, bueno, entonces hasta acá que encontré que 5, ¿sí? Ahora, como escribimos con congruencia, vamos a escribir clases, ¿no? La clase del 5 es igual a la clase del 19 por la clase del 16. ¿Y qué más En pongo? Z23. Es, claro, ya, ¿y esto qué es? Esto es la clase del 0. ¿Sí? O
o lo escribo para escribirlo igual, congruente con 0 módulo 23. ¿Sí? Fíjense que si yo le quisiera sumar y restar, como hicimos antes, si yo digo 5 es igual a 19 por menos 30, menos 23 por menos 25, más 19 por 23K, menos 19 por 23K, ¿se acuerdan que sumamos y restamos mínimo común múltiplo? Pero como son coprimos, el mínimo común múltiplo es la multiplicación entre ellos. Pero acá, todo esto, al multiplicar por el 23 mismo, todo esto es congruente con 0. ¿Sí? Entonces esto no me va a aportar nada. Hay una sola solución, ¿sí? Que es esta, x entonces es la clase de 16. ¿Se entiende? Digo, fíjense que en este caso, si hubiéramos seguido por el camino de probar, hubiéramos tenido que probar hasta multiplicar 19 por 16 y encontrar el resto en la división por 23, ¿no? Esto es mucho más entretenido. Ponele. Bien, a ver. Yo les quería mostrar, ustedes tienen ahí también unos ejercicios para probar reglas de divisibilidad, ¿no? En los de repaso. Hay uno solo, en los que son ¿cómo se dice? Los que están como aparte, que no es necesario hacerlos. Bueno. Ahí hay uno que es para el 3, la regla de divisibilidad del 3. La regla de divisibilidad del 3. Les voy a mostrar... ¿Cómo? A mí me pasa con ese ejercicio que yo sé demostrar la regla de divisibilidad del 3, pero por otro método que vi en internet una vuelta, no usando congruencias. Usando congruencias como que no se me ocurre cómo hacerlo. Bueno, vamos a mirar la regla de divisibilidad por 5, porque eso les va a servir para probar la del 3. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que usamos de congruencias para probar eso? Fíjense. La del 5 es un poco más cortita, pero igual es la misma idea. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando su última cifra es un 0 o un 5. Cuando sus últimas cifras son 0 o 5. Entonces, vamos a decir que A es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, en principio decir que A es divisible por 5 es lo mismo que decir es divisible por 5 si y solo si A es congruente con ¿quién módulo 5? 0. Con 0. El grupo del 0. ¿Sí? Entonces, eso en principio es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a escribir A? ¿Cómo podemos escribir A cuando nosotros pensamos que queremos tener algo como que termina en... Es difícil pensar en un número cualquiera y decir cuál es el último dígito. Entonces, una pregunta, sí. Para hacer estas demostraciones, ¿tenemos que tener ya la idea de cuándo un número es divisible por 5 o por 3 y demostrarlo? No, ¿O hay alguna...? No. no necesariamente, no. Yo les cuento una cosa. Yo me puse a crear, porque no sé, me lo propuse y lo hice, crear mis propias reglas de divisibilidad para los números primos. Lo hice desde el 2 hasta el 31, creé reglas de divisibilidad. Y lo usé usando cualquier cosa menos congruencias.
Y sin saberlo, porque cuando calculé la regla de divisibilidad de 31 no es que me la sabía, lo calculé sin saberlo. Bueno, Les tiro ahí no, la por data. supuesto estará bien y no es que sea la única forma de probarlas. Es una forma muy práctica de probarlas, pero uno puede, nosotros acá porque vamos a querer demostrar esto, pero si yo no pusiera el enunciado y digo, voy a ver qué pasa con un número que es congruente con 0 módulo 5, también puedo llegar a una conclusión, ¿sí? Sin necesidad de demostrar de antemano, bueno, me tiene que dar esto. ¿Mm? A ver, ¿cómo vamos a escribir este número A para poder quedarnos con sus dígitos? Lo vamos a escribir en su descomposición decimal, es decir, como una sumatoria. lo escribimos como A sub 0 más A sub 1 por 10 más A sub 2 por 10 al cuadrado, ¿no? ¿Esto se entiende? Si el número... Si yo tengo mi número A, que es igual a A0, A1, A2, estos A son valores, A sub I, pertenecen al conjunto 0, 9. ¿No? Bien. Son números de un dígito. Con lo cual, si yo tengo este número escrito así, qué sé yo, no sé, si A es 238, A se escribe como 8 más 3 por 10 más 2 por 100, ¿o no? Eso estoy haciendo nada más. Porque me parece que no les gusta, por eso lo aclaro. ¿Sí? Sí, se entiende. Ahora con el ejemplo este del 238 se entendió mejor. Bien. Yo lo entendí mejor. Bien. Entonces, ¿ahora qué voy a decir? Bueno, yo ya sé que A es congruente con 0 módulo 5. Entonces, ¿qué pasa si pienso en A0 más A1 por 10 más A2 por 10 al cuadrado hasta AN por 10 a la n? ¿Con quién es congruente módulo 5? Con A. ¿En qué clase A0, está perdón. el 10? El 10 es de clase 0. Es la clase del 0 módulo 5. ¿Y 10 al cuadrado? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, pero más grande. ¿Y 10 a la n? Lo mismo, sí. Lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Si yo tengo que 10 es congruente con 0 módulo 5, ¿sí? Cuando yo voy multiplicando 10 a la n, esto es 10 por 10 a la n menos 1. Y si este es congruente con 0 módulo 5, todo es congruente con 0 módulo 5. ¿Sí? Bueno, pero entonces, si este es congruente con 0, este también, todos son congruentes con 0, salvo A0. O sea que me dio A0. ¿Sí? Entonces, si A es congruente con 0, pero A es congruente con A0 módulo 5, y además A es congruente con 0, entonces A0 es congruente con 0 módulo 5. ¿Sí o no? Sí, lo acabamos de probar. ¿Y qué número entre 0 y 9 es congruente con 0 módulo 5? 0 y 5, efectivamente. Como A0 es el último dígito del número, entonces efectivamente un número A es divisible por 5 si su último dígito es 0 o es 5. ¿Se entiende? La aplicación de congruencias en este caso.
fíjense que cuando piensen en divisibilidad por 3, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que pensar? Escribo la misma descomposición, pero ahora tengo que pensar con quién es congruente el 10 módulo 3. Si busco regla de divisibilidad por 9, lo mismo, busco con quién es congruente el 10 módulo 9. ¿Se entiende? Y eso sirve para casi todas las reglas. Lo que pasa es que hay reglas que no son tan fáciles, digamos, ¿no? O que uno encuentra con algo más rápido, bueno, si este número es divisible por 5 o no. ¿Bien? Bueno, esto como para que tengan también una guía para hacer ese. Y lo que les quería introducir, aunque sea hoy, que es a lo que se refería también Antu con el tema de cómo aplicar potencias, es un teorema que también es obra de Fermat. ¿Se acuerdan de Fermat? Sí, cómo no. Sí. El abogado famoso. El abogado famoso, Fermat, que dejó a millones de matemáticos pensando durante años para Porque demostrar no le algo entraba en el margen. que él no fue capaz de demostrar. Y Según él no le entraba la resolución en el margen, la resolución exacto, eso del dijo. teorema. No me entra la demostración, por Un eso no la cuentero hago. bárbaro. Esto es una obviedad, dijo. Y bueno, pero no hizo solo eso. No hizo solo eso. Y este se llama pequeño teorema de Fermat. Este es el pequeño, pero es muy poderoso. Como el Koinor. Es poderoso, pero es pequeño. Poderoso el chiquitín. Tal cual. Le podemos decir el teorema del Koinor. Podemos bautizarlo así. Bueno, Fermat lo que dijo es que si B es primo, A a la P es congruente con A módulo P. Y hay también, bueno, ahora vamos a mirar una reformulación también del enunciado, agregando una restricción, hay un enunciado equivalente. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando hicimos, no, Nico, no, vos sabés que no le pregunté hoy a Pablo, no sé cuándo van a, supongo que ya para el lunes se las darán. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando mirábamos esa aplicación de que la clase de A a la P más la clase de B a la P es igual a la clase de A más la clase de B a la P en ZP? Y cuando pusimos un ejemplo, dijimos que si 3 más 4... No, ¿qué puse acá? Perdón. Sí, te iba a decir eso, profe, que Toma la todo P, veces lo sí. mismo. Disculpen. Bueno, esto era. ¿Se acuerdan que cuando pusimos este ejemplo, dijimos, esto nos da la clase del 2 a la quinta y esto era la clase del 2? Y dijimos que si hacíamos 3 a la quinta, esto era la clase del 3. Y si hacíamos 4 a la quinta, era la clase del 4. Y yo les dije, esto no es casualidad. Profe, pero eso es como lo que vimos hoy. Porque, o sea, si tengo Por A eso- por A por A, P veces, va a ser la clase de A. Como cuando teníamos 10 por A0 o 10 por A1, era la clase de 10, que es la clase de 0. ¿Cómo? A ver, pero por ejemplo, si yo hiciera 3 a la cuarta, Sería 3 por 3 por 3. en Tres. Z4, esto es 3
por 3,9, por 3,27, por 3,81. 81. En la clase del 4, ¿qué número es? Claro, tiene que Uno. ser primo. La clase El del 1. 1. Sí, Digo, no, esto no pasa siempre. Pasa Bien. cuando la potencia es prima. Lo que hicimos hoy fue que lo que pasaba era que 10 era 0 en la clase del 5. Entonces, Claro. ahí sí, si yo multiplico 0 por cualquier cosa, me va a seguir dando 0. bien. No sé si es eso lo que... Sí, sí, porque aparte 5 es primo en este caso. Por eso nos estaba dando. Sí, 5 es primo, pero ojo que por eso yo estoy mirando esto en Z5, ¿no? Elevo a la quinta y miro la congruencia en Z5. No es que elevo a cualquier número, ¿sí? Bien, Entonces yo lo que digo es que hoy hicimos estas cuentas y dijimos, mirá, cuando hago el 4 a la quinta me da la clase del 4, el 3 a la quinta la clase del 3, el 2 a la quinta la clase del 2. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Ya nos lo contó Fermat que eso iba a pasar. ¿Sí? Ahora vamos a demostrarlo. Como todo teorema que se precie de tal. ¿O no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Y así me gusta esa decisión. No se duerman, son 5 minutos. Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Miren, lo vamos a probar. ¿Por qué método? Absurdo. ¿Qué otro que les gusta? inducción, no, recíproco. espero Por que no. Inducción inducción. completa. Por inducción. Peor. Vamos a hacer inducción sobre A, ¿sí? Porque Me acá sacó ya Newton, pero me sabemos, dejó inducción. ¿eh? Me sacaron Newton, pero me dejaron inducción. ¿Viste cómo es? Hay que acordarse de todo, vamos juntando. Está bueno, yo sé que a ustedes por ahí les resulta, uy, otra vez, eso yo ya lo aprobé, pero también sirve para ir dándole sentido a todo lo que estudiamos, ¿sí? Como que todo se va enganchando y vamos usando las cosas que ya aprendimos. Vamos a hacer inducción sobre A, ¿sí? Porque total ya sabíamos que si bien A es un número entero cualquiera, como estamos mirando en ZP, los elementos de ZP están entre 0 y P menos 1, o sea que cualquier número entero A que yo tome está en alguna de las clases de los números positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando A es... Bueno, entonces vamos a poner acá demostración por inducción. Es igual, no se asusten porque es muy, muy rápido. Uno a veces dice por inducción y parece que va a estar hasta la madrugada, pero no. Decimos que, primer paso, cuando decíamos qué pasa con P de 1, ¿qué dice P de 1? Que 1 a la P debe ser congruente con 1 módulo P. ¿Esto se cumple? Sí, gracias a Dios, 1 a la P es 1, entonces 1 a la P seguro es congruente con 1 módulo P. Bien, ahora nos planteamos que es cierto la proposición para A, un valor K, decimos que K a la P es congruente con K módulo P. Esa es nuestra hipótesis, ¿sí? ¿Qué tenemos que probar? Que vale la proposición para el siguiente natural. Entonces eso nos dice que K más 1 a la P tiene que ser congruente con K más 1 módulo P. Esto es lo que queremos probar. Y como sabemos del teorema anterior, K más 1 a la P es K a la P más 1 a la P. Estás a full. ¿Qué pasó? ¿Tomaste unas clases? Un enérgico.
Un speed. Vino infiltrado, este chico vino infiltrado. A ver, claro. Empezamos por K más 1 a la P y queremos llegar a que sea congruente con K más 1. Pero ¿qué pasa? De ese teorema que probamos para no usar Newton, sabemos que K más 1 a la P, como P es primo, es congruente con K a la P más 1 a la P. ¿Sí? Módulo P, ¿no? Y K a la P, por hipótesis, es congruente con K. Congruente con K, módulo P, entonces acá usamos la hipótesis inductiva, y 1 a la P es congruente con 1, módulo P. Miren qué cortito, ¿vieron que parecía que no sé qué? ¿Viste, Martina? Y es cortito, ¿sí? Bien, con lo cual K más 1 a la P efectivamente es congruente con K más 1 módulo P, ¿sí? Por lo tanto, vale que A a la P es congruente con A módulo P para todo entero A positivo. Pero bueno, insisto que si son enteros negativos también están en la clase de alguno de esos números. Bien, esto es lo que dice Fermat, y una formulación, digamos, equivalente en algún caso, es que si P y A son coprimos, entonces A a la P menos 1, y P primo, ¿no? Perdón, y P primo sigue siendo, cada vez que lo llamamos P es porque es primo, ¿vieron? A la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Fíjense que esa formulación, digamos, en realidad lo único que estoy diciendo acá, si yo pienso que A es está en la clase de P, lo pienso como las clases posibles, lo único que estoy pidiendo es que A no divida a P, ¿no? Porque si son los números menores que P, y P es primo, ¿sí? Perdón, A más vale que no divide a P. ¿Sí? Ningún número menor a P divide a P. ¿Sí? Nadie lo divide. Al revés quise decir, que P no divida a A, ¿sí? Porque A podría ser cualquier entero, ¿sí? Antes de pasarlo a su clase. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿O hice lío? Que sean coprimos, A, qué sé yo, si P es 7, y yo acá estoy pensando, no sé, yo tomo el número 21, ¿sí? No cumple ser coprimo con 7. ¿Por qué? Porque P lo divide. Por más que el 21 yo lo pase, si lo paso a la clase del 7, es 0. Bien. Entonces, esta formulación, fíjense qué va a pasar. Nosotros sabemos de este enunciado anterior que A a la P es congruente con A módulo P. ¿Bien? Eso ya lo sabemos. Bueno, pero entonces A a la P menos A se expresa como P por un entero. ¿Sí? Por definición, ¿sí? Ahí le agregan definición de congruencia. ¿Sí? Pero entonces, esto es lo mismo que decir que A por A a la P menos 1 es P por Q. ¿Sí? Sacando factor común A. Bueno, y ahí nos queda que entonces P divide a A por A a la P menos 1, ¿sí? Bien, por definición de divisibilidad.
Si me quedó este número igual a P por alguien, P divide este número. Claro, y P no divide A porque son coprimos, entonces tiene que dividir a P menos 1 menos 1. Entonces P divide a la P menos 1 menos 1. Y si P divide ese número, quiere decir que A la P menos 1 menos 1, bueno, lo puedo pensar como que es congruente con 0 módulo P, y por lo tanto me queda que A la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver. Uy, me repasé de horario, ¿no? Discúlpenme. Bueno, No pasa nada. Ya mañana es viernes. mañana es viernes. Bueno, esperen, vamos a cortar la grabación. Bueno.